Durante la semana, hermanos, teníamos la tarea de poder leer el libro de Éxodo, ¿ok? Desde el capítulo 13, versículo 17, hasta el capítulo 15, versículo 21, que son los acontecimientos inmediatamente posteriores a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. La semana pasada habíamos estado estudiando cómo el Señor con mano poderosa liberó a su pueblo, los sacó de la cautividad y en respuesta el pueblo de Israel tenía que consagrar a sus primogénitos, tenía que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que no es otra cosa que un recordatorio que ellos tenían que salir rápido tras el Señor. Cuando el Señor llama, no debemos demorar la salida. ¿Se acuerda? No dejes leudar tu pan. Pues lo mismo, entonces ahora vamos a continuar viendo la siguiente secuencia de escenas que tenemos acá. En el capítulo 13, versículo 17, tenemos la historia de cómo el Señor va acompañando a su pueblo. En el capítulo 14 vemos cómo el Señor salva a su pueblo cuando los egipcios regresan por ellos para volverlos a llevar a la esclavitud. Y en el capítulo 15 vemos el cántico que levanta toda la congregación en alabanza y adoración a Dios porque Él los ha liberado. Así que, hermanos, hoy nos vamos a estar ocupando de estos capítulos y de estos versículos. El tema es el número 12 que yo he titulado Preservación para adoración. Preservación para adoración. Hay uno de los textos que siempre me ha consolado mucho mi corazón, es el Salmo 23, sobre todo el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Creo que este versículo en particular nos muestra la vida cristiana tal como es. La vida cristiana se conforma de una serie de pruebas, de una serie de peligros que vamos a ir enfrentando en el camino. La vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana no es el paraíso en la tierra en el sentido estricto de la palabra. La vida cristiana son pruebas. Y muchas de estas pruebas pueden llegar a atemorizarnos mucho, a intranquilizar nuestra alma, a agitar nuestra alma. Pero por eso el salmista David recordó y dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hermanos, Dios tiene un propósito, aún dentro de las pruebas que nosotros pasamos. No sé si tú en tu vida cristiana has sentido que has estado a punto quizás de abandonarlo todo y dejarlo todo atrás. Y quizás pensaste que esta prueba que estabas pasando o la prueba que estás pasando actualmente es tan difícil que tú no la vas a poder superar. Pero hoy vamos a estudiar cómo el Señor preserva a su pueblo. Cómo el Señor evita que su pueblo vuelva atrás, porque Él tiene un propósito para cumplir su pacto. Hoy vamos a estar estudiando entonces qué propósito tienen las pruebas en el cumplimiento del pacto de nuestro Dios. Así que deseo comenzar con el capítulo 13, versículo 17 hasta el 22, que eso conforma nuestro primer punto. Yo a este punto le he llamado el Dios que guía a su pueblo. El Dios que guía a su pueblo. Todo parece ir fenomenal ahora sí. Israel ha salido de Egipto. ¿Cuántos años estuvo cautivo? 430 años, incluso se nos dice la cantidad de tiempo exacta. 430 años de cautividad y al fin están libres.
Pero ellos no salieron para salir. Esto suena raro. El objetivo del Señor no era simplemente como el ecologista que se mete en una jaula de, qué sé yo, donde hacen experimentos, donde hay animales enjaulados y les abre la puerta para que los animales corran libres, salgan de aquel lugar, pero chao animales, adiós, hasta nunca. Quiero que vivan en libertad, pero al final de cuentas se dividen. El ecologista queda por un lado y los animales vuelven a su hábitat. El Señor no simplemente les abrió la puerta a los israelitas. Él tenía el propósito de guiarlos por en medio del desierto para llegar a la tierra prometida. Si en los capítulos anteriores hemos estado viendo a Dios como el poderoso guerrero, ahora vamos a comenzar a ver a Dios como el pastor que está guiando a su rebaño por el desierto. Y así comenzamos el capítulo 17. A mí me parece muy tierno lo que nos dicen los capítulos 17 y 18, perdón, en los versículos 17 y 18. Nos dice que el Señor, cuando estaba llevando a su pueblo por el desierto, la ruta más rápida para llegar desde Egipto hacia la tierra prometida era viajar hacia el norte. Es el punto más rápido. Incluso hay una ruta comercial que pasa por allí. Pero el Señor sabe que allí están los filisteos. Y el Señor dice al final del capítulo 17, le dice al pueblo, nos vamos a ir por otro lugar, vamos a tomar un desvío para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En otras palabras, aquí tenemos a un Dios que conoce a la perfección las fortalezas, pero también las debilidades del pueblo. Él los conoce. Él no es un Dios extraño, un Dios lejano. Él no es un Dios que ande lejos de su pueblo. Hermano, nosotros a veces como padres no conocemos bien a nuestros hijos. Pero Dios no es así. Dios sabe perfectamente que sí, el pueblo de Israel en algún momento de su historia va a tener que enfrentarse contra los filisteos. Pero todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía falta fe en el corazón de este pueblo. Todavía falta que este pueblo se fortalezca. Y el Señor entonces hace que tomen otra ruta, que se vayan hacia el sur. Ellos salieron y nos dice en el versículo 19 que cuando salieron de Egipto, Moisés se recordó de aquella promesa que su pueblo le había hecho a José. Cuando el pueblo de Israel descendió, 70 personas, que eran todo el pueblo de Israel en ese momento, descendieron hacia Egipto. José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, le había pedido al pueblo que prometieran que el día que el Señor los visitara y Dios los sacara de esta tierra, se llevaran sus huesos. Y creo que este pasaje, este detalle está acá, porque el Señor está nuevamente fortaleciendo a su pueblo. No solamente el Señor conoce las debilidades y no los va a meter en una prueba que no puedan soportar. Porque eso hace el Señor con los filisteos. ¿Sabe que los israelitas no pueden todavía soportar una guerra? No los mete por ahí. Hermano, Dios sabe qué pruebas puedes y sabe qué pruebas no puedes soportar. Cuando lleguemos al cielo, yo estoy seguro que si Dios nos mostrara todas las pruebas que pudimos haber pasado, pero que el Señor las evitó, nosotros vamos a quedar asombrados. Porque el Señor conoce nuestras debilidades. Pero al mismo tiempo, como con los huesos de con los huesos de José, ¿qué es lo que les mostraba al pueblo de Israel los huesos de José? Que Dios es fiel a sus promesas. El Señor los va a visitar y nos va a sacar de acá y a mí me llevan, aunque sean huesos, dijo José. Posiblemente está hablando de la momia de José.
Pues el día que salieron de Egipto, sacaron los huesos de José. Como el Señor lo prometió, así se hizo. Hermano, cuando nosotros vemos hacia atrás y observamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Él ha ido cumpliendo sus promesas, eso lleva a la fortaleza de la fe. Tú te encuentras hoy desanimado, te encuentras triste, estás preocupado porque no sabes si vas a poder pasar la prueba. Mira hacia atrás y observa la fidelidad de Dios. Observa cómo el Señor ha cuidado y guardado tu vida en otras ocasiones. Y eso te va a ayudar a que puedas confiar en Dios en esta ocasión. El pueblo de Israel sale con los huesos de José, y en los versículos 20 al 21 nos da otro detalle que va a ser un nuevo personaje, llamémoslo así, en esta odisea por el desierto. El Señor va a guiar a su pueblo, pero lo va a hacer a través de una columna de nube durante el día, que después en la noche se iba a convertir en una columna de fuego. Yo no sé, hermanos, si logramos imaginarnos esto. Yo lo que me imagino que pudo haberse parecido a esto quizás es como un cayado del pastor. Yo me puse a pensar, una ovejita chiquita ahí, pequeña, logra ver un palo delante de él que va como caminando para adelante, y la ovejita va detrás de ese palo, porque sabe que ese es el pastor caminando, y ella va detrás. La columna de fuego, la columna de nube, nos hablan de Dios acompañando a su pueblo. En esta travesía, el Señor va a estar con ellos. Y el Señor no tiene horario de cierre, no es como los negocios que dicen atiendo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El Señor no va a estar con su pueblo en algunos momentos. El hecho que incluya tanto el día como la noche significa que en todo momento el pueblo de Dios podía recibir la dirección de Dios. Dios es pastor 24/7. Obviamente en las pruebas nosotros nos sentimos despasteurizados. Como que el Señor se olvidó de nosotros, como que no nos está acompañando, como que nos dejó atrás. ¿Y qué pasó con nosotros? No, hermanos, Dios está con su pueblo. En el capítulo 14, versículo 19 nos dice: el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Según este versículo, la columna de fuego, la columna de nube, se le asocia con el ángel de Dios. Este ángel de Dios sería entonces una manifestación antes de su nacimiento virginal del Hijo de Dios. Y sí, ¿a través de quién pastorea el Padre a su pueblo? No es a través de Jesús. No está escrito en Juan que Jesús dijo: yo soy el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos, y nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar ni de la mano del Hijo, ni de la mano del Padre. La columna de fuego y la columna de nube lo que nos anuncia es Emmanuel, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, Él camina a nuestro costado. Pero pastor, yo no le veo. Y sí, ellos tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos, pero ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Ellos no tenían la revelación completa de las Escrituras. Ellos no la tenían.
Por eso el Señor tenía que ayudarlos de otras formas. Pero nosotros en nuestro tiempo tenemos la Biblia completa, y no solamente completa, sino que han pasado 2000 años donde no solamente ha sido escrita la palabra de Dios, sino que la iglesia se ha encargado de interpretarla y de entenderla durante 2000 años. Tenemos el trabajo de muchas personas que han estudiado las Escrituras y que nos facilita a nosotros el comprenderla. Hoy la tenemos mucho más fácil nosotros. No lo vemos, pero ciertamente lo oímos. Ciertamente lo oímos. Así que si tú necesitas encontrar la dirección de Dios, el mejor lugar donde tú puedes correr es a su palabra. Esa es tu columna de fuego, esa es tu columna de nube. Durante el día el sol tan abrasador, ahí está la nube que le hacía sombra. Durante la noche el frío tan fuerte que hay y la oscuridad del desierto, ahí está el fuego que da calor y que da luz. Lo que tú necesites lo encuentras en la palabra de Dios. El capítulo entonces 13 termina con una historia bien hermosa. Dios, el pastor, guía y acompaña a su pueblo por el desierto. Ojalá que así fuera la vida cristiana, todo el tiempo. Ojalá que fuera así siempre. Que hoy no tuviéramos problemas, no tuviéramos dificultades, que siempre camináramos de la mano de nuestro Señor. Antes de pasar al último punto, quiero recordarles un versículo muy importante que nos dice esto en el Nuevo Testamento. Mateo 28, 19 y 20. Cuando el Señor les da la gran comisión a su iglesia, cuando les dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y termina diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros hasta que te metas en problemas. No. Yo estoy con vosotros hasta que peques, ahí te abandono. No, más fiel que Rexona es el Señor. Si Rexona no te abandona, tenlo por seguro que el Señor nunca te va a abandonar. Aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero la vida cristiana no es todo felicidad. Llegamos al capítulo 14, donde vamos a ver cómo Dios salva a su pueblo. La historia es bien interesante, porque en los primeros, si nosotros olvidáramos los primeros 9 versículos del capítulo 14, pareciera que todo está fuera de control. Los israelitas están en el desierto, ellos piensan que ya Egipto quedó atrás, ya fue superado ese trago amargo, hasta nunca Faraón, hasta nunca Egipto, y ellos están caminando por el desierto. Pero en los versículos del 1 al 9 nos dice un detalle muy importante. Dios en su perfecto plan había decidido traer una dificultad a los israelitas. Pero pastor, Dios no es que nos ama. Sí. Pero es que las dificultades en sí mismo no son malas. Las aflicciones de este mundo no son malas en sí mismo. Son instrumentos de Dios para cumplir sus propósitos. En esta prueba va a haber un beneficiado que va a ser el pueblo de Dios, y al mismo tiempo va a haber un juzgado que va a ser Egipto. Dios nos dice en los primeros versículos que hace que el pueblo de Israel camine por cierto sector. Es como si, hermano, todos nos fuéramos caminando y llegáramos a la punta. ¿Cómo es la punta? Tienes, si fuera un rectángulo, tienes agua por un lado, agua por el otro lado y agua por el otro lado y una pequeña salidita. Bueno, es como si
Caminando en nuestra peregrinación, el Señor nos dijo, métanse en la punta. Ah, pues vamos. Y el pueblo de Dios se metió a la punta pensando que era parte del viaje. Pero el Señor nos dice en el versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Es como haberle abierto la puerta al gato que vaya detrás del ratón. Yo voy a endurecer el corazón del Faraón para que lo siga. Y Señor, ¿por qué haces esto? ¿Nos odias? No, escucha lo que dice el Señor. Y seré glorificado, no por Faraón, sino en Faraón, por lo que yo voy a hacer en él, en el juicio sobre él, voy a ser glorificado y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Al faraón, ahora se nos pasa la imagen a Egipto, y al faraón le llega el reporte y le dicen, el pueblo de Israel se ha metido en una trampa solitos. El pueblo de Israel se ha metido en una trampa solito, y Faraón, ya habiendo pasado el dolor de perder a su hijo, se llena de ira. Dios endurece su corazón y toma todo su ejército y sale detrás del pueblo de Israel. Hermano, quiero que me entiendas esto. Israel es la máxima potencia en ese tiempo. No es que lo estaban persiguiendo cualquiera. Es el pueblo, es el ejército más poderoso sobre el planeta. Es como que hoy nos dijeran que Perú está rodeado por Estados Unidos, por China y por Rusia. ¿Qué haces? Saca la banderita blanca. Es como si en la selección de fútbol de nuestra iglesia nos dijeran que vamos a enfrentarnos al Barcelona. Hermano, no hay oportunidad. No hay oportunidad. Israel se encuentra en una trampa. ¿Puesta por quién? Señor, ya para problemas yo con los que me meto suficiente y tras de eso tú me metes en problemas. No, hermano, no. Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Dios tiene un plan, un diseño. Él es el gran estratega. ¿Sabe, hermano? El pueblo de Israel, en el versículo 10 nos dice que cuando comenzaron a ver el pueblo, el ejército acercándose, ¿sabe lo que hizo el pueblo de Israel? En lugar de volver a recordar lo que Dios había hecho en Egipto, en lugar de decir, si el Señor nos libró allá, ¿por qué no nos puede liberar acá? Si el Señor ya había hecho esto con nosotros, ¿qué le impide al Señor cuidarnos ahora? ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Lo que tú y yo hacemos cuando tenemos problemas. Moisés, ¿cómo es posible que nos esté pasando esto? Que no habían suficientes sepulcros en Egipto como para que nos traigas a que nos maten acá. Por eso te decíamos que nos dejes en paz allá. Comenzar a quejarse, a quejarse, a quejarse y a quejarse. Ya no puedo con la vida cristiana. No, Señor, esa es una prueba demasiado grande. Señor, ¿por qué lo has puesto en mi camino a esta persona? Quejas, quejas y quejas. ¿Por qué el pueblo se comportó así? Porque se olvidó de Dios y puso sus ojos en la amenaza venidera. ¿Por qué nos desanimamos como cristianos? Porque nos olvidamos de Dios y ponemos nuestra mirada en las circunstancias que tenemos alrededor nuestro. Me quedé sin trabajo, mi hijo está enfermo, no sé, mil cosas que pueden estar sucediendo. Y quitamos nuestros ojos de Dios y comenzamos a ver las circunstancias.
Pero mientras que Israel reaccionó de esta mala manera, de una manera equivocada, escucha la respuesta de Moisés. Capítulo 14, versículo 13. ¿Se acuerda de aquel Moisés? Señor, yo no puedo. Señor, soy torpe de lengua. Señor, manda otro. Señor, yo no. Ahora escucha lo que hace un hombre o lo que hace Dios con un hombre que decide verlo a él y solo a él. El Señor dice, Moisés dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. ¿Sabe lo que le dice Moisés al pueblo de Dios? Cuando le dice firmes, estaréis firmes, es ustedes no se metan en nada. Hermano, si está viniendo a pelear contra ti, lo mínimo que intentas es poner las manos para defenderte, ¿o no? Es lo mínimo. Si alguien se te acerca y te va a dar un golpe, ¿qué es la reacción natural del cuerpo? Por lo menos poner las manos. Usted no hace así. Pero el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes no van a hacer nada. Ustedes no van a hacer nada. Porque yo les voy a mostrar a ustedes que yo soy suficiente para ustedes. Si el pueblo de Israel en ese momento hubiera salido a pelear con los egipcios y hubieran podido ganarle a los egipcios, si hubieran derrotado a los egipcios, ellos quizás hubieran salido con la actitud, yo lo pude, yo lo hice, fui yo. Pero el Señor les dice, ustedes no van a hacer absolutamente nada. ¿Quién va a pelear? Moisés. No, tampoco, Moisés también iba a estar tranquilo. ¿Quién va a pelear? Dios. Dios va a pelear por vosotros. Esto nos muestra, hermano, que nuestro Señor está allí preservando a su pueblo. El pueblo había salido de Egipto, pero ahora Dios está cuidando que ese pueblo no regrese a Egipto. Es la obra de Dios. A esto, hermanos, es una forma de ver una doctrina muy importante que nosotros necesitamos entender. La doctrina de la preservación de los santos. La doctrina de la preservación de los santos. ¿Qué es la doctrina de la preservación de los santos? Es la que nos muestra a través de todas las escrituras que es Dios el que cuida que su pueblo no regrese atrás. No, a nosotros nos toca caminar, nos toca cumplir, nos toca seguir a Dios, nos toca amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero si en algo dependiera de nosotros abandonar a Dios, ciertamente todos lo abandonaríamos. Pero porque Dios es el que pelea por nosotros, ninguno de los hijos de Dios se perderá. Puede ser que esté tropezando. Puede ser que se esté dando un golpe como Pedro cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente ninguno de los escogidos volverá a Egipto, porque el Señor pelea por nosotros. ¿Tú has tenido un desánimo tan grande que quisiste dejarlo todo tirado? Pero lograste sobrevivir a esa etapa crítica de tu vida y ahora permaneces en el Señor. No fuiste tú. No fuiste tú. Es el Señor quien peleó por ti. Si hubiese sido tu pelea, lo hubieras dejado todo. Lo hubieras abandonado. Lo hubieras dejado tirado. Yo hace tiempo hubiera dejado tirado al Señor. Pero porque Él me está preservando. Porque Él pelea por mí. Yo puedo estar seguro que puedo confiar en Él. Moisés se recordó. Moisés no estaba viendo a Egipto, o mejor dicho, sí, estaba consciente que estaba Egipto, pero no tenía sus esperanzas puestas en ellos. Porque si Moisés hubiera esperado que
que Israel pelee contra Egipto, de verdad, hermanos, es como nosotros jugando contra el Barcelona. La goleada que hubo esta semana pasada en la Copa Perú, que le ganó un equipo a otro 24-0, hubiera sido chica comparada con la goleada que nos hubiera metido nosotros en Barcelona. Moisés no estaba confiando en el pueblo de Israel. Ahora sí, agarren todas sus armas, nos vamos a la No, ustedes se quedan quietos, porque el Señor va a pelear por ustedes. ¿Y qué sucedió? La salvación del Señor. De una manera impensada. Ellos, como les digo, es como si estuvieran metidos en la punta, rodeados de agua, y por la única salida, el pueblo, el ejército de Egipto. La columna de fuego se pone entre los dos ejércitos para que Egipto no siga caminando. El Señor lo ha cerrado al pueblo de Egipto. Y toda la noche nos dice que el Señor manda un viento recio de tal manera que el agua, aquel mar, se termina partiendo en dos. De tal manera que se vuelven como dos paredes de agua, hermano. Yo no sé si logras tan siquiera entender o imaginarte tal cosa. Es que estamos hablando que en sus puntos más profundos, esa pared de agua pudo haber tenido muchos metros de altura. Es imposible. Es imposible imaginarlo. Habría que verlo, por decirlo así. Pero el Señor hizo lo que parecía imposible para el hombre. Lo preservó, evitó que regresaran atrás a través de lo que parecía imposible. ¿Sabe, hermano? En los tiempos de los primeros cristianos, cuando nuestros hermanos en la iglesia primitiva sufrían persecución, cuando ellos eran arrestados por predicar a Cristo, los trataban de obligar a que ellos renunciaran a su fe. Se burlaban, los romanos se burlaban de nuestro Señor Jesucristo, lo dibujaban en la cruz, pero con una cabeza de burro, de caballo. Y decían, ¿cómo es posible que tú confieses? ¿Cómo es posible que tú confíes en ese hombre? ¿Cómo vas a decir que este es un rey cuando ha muerto en una cruz? No pudo con nosotros y tú crees que te va a salvar a ti. ¿Cómo tú confías en este hombre que es débil? Míralo en una cruz muerto. ¿Sabe, hermano? El mundo nos va a invitar a que nosotros menospreciemos a Dios. Pero el Señor se encarga de salvar por el lado imposible. ¿Cómo es posible que muriendo da vida? ¿Cómo es posible que siendo derrotado gana la victoria sobre todo? ¿Cómo es posible que Él en la debilidad se vuelve nuestra fortaleza? Es imposible, pero el Señor ha abierto ese camino. Tú te tienes que fortalecer por el camino del Señor. Imagínate que el Señor abra ese camino y Israel hubiera dicho, no, Señor, ábreme otro lugar. Yo no quiero salir por ahí, yo quiero salir por este otro lado. No, hermano, es a la manera de Dios o no sales. Es a la manera de Dios o no sales. Israel corrió por el camino en medio del agua y fue salvo, preservado. Pero los egipcios todavía están allí. Y para colmo de males, la columna que los había dividido, la columna de fuego que impedía que que Egipto fuera tras Israel, Dios la quita. Y ahora Egipto se siente en toda su capacidad. Imagínate el odio, imagínate el rencor. Quiero que escuche las palabras de Moisés de cómo vivía Egipto el momento. El capítulo 15, versículo 9. Escucha el corazón de los egipcios en boca de Moisés. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos,
mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Ellos no estaban yendo a jugar. Salen corriendo detrás de los israelitas. Pero nos dice la palabra de Dios que cuando estaban en medio del mar, cuando estaban cruzando el mismo camino para que salvó a los israelitas, ese mismo camino fue la perdición de ellos. Nos dice en el versículo 23, 14-23. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel. Y observa la declaración final: porque Jehová pelea por ellos. ¿Cuál es la idea principal entonces en este relato? Que la pelea no es de Israel, la pelea es de Dios. El Señor va a derrotar a sus enemigos. En el versículo 26, el Señor le dice a Moisés que vuelva a extender su mano para que el mar se cierre, y en el versículo 27 nos dice que el mar enterró a todo el ejército de Egipto. Quien perseguía al pueblo de Dios sufrió condenación, mientras que el pueblo de Dios sale a victoria. Hermano, tú te puedes ver de repente reflejado en este tipo de historias. Y quizás tú sí ya tienes el ejército de Faraón respirándote en la nuca. Lo sientes más cerca de nunca. Piensas que vas a fracasar, vas a quedarte, vas a perderlo todo. Vas a abandonar al Señor. Pero aquello por lo cual el Señor te está haciendo pasar, si tú sabes escuchar la voz de Dios y te fortaleces en el camino de Dios, el Señor te va a sacar airoso y va a juzgar aquello que estaba detrás tuyo. Hermanos, el pueblo de Israel sale a la victoria. Nos dice en Hebreos 11:29 que ellos pasaron el mar abierto por fe. Por fe. Estaban confiando en el Señor. Pero si retrocedemos un poco y nos ponemos a pensar, ¿qué fue lo que marcó la diferencia entre la actitud de el pueblo de Israel y la actitud de Moisés frente a la misma dificultad? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Que Moisés confió en Dios, que Moisés decidió escuchar a Dios. ¿Y los israelitas? No. Hermano, confía en el Señor. Pero llegamos a nuestro último punto, capítulo 15, donde vemos al Dios que merece la alabanza de su pueblo. Hermano, ¿cómo festejó Perú la clasificación al Mundial? ¿Cómo hemos festejado ahora por lo menos el segundo lugar de la Copa América? Toda la noche yo estaba escuchando carritos, pi, 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 pi. Los triunfos nos producen gozo, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Y cuando la gente está gozosa, ¿qué hace? Y los cánticos forman parte de ese festejo. Los cánticos forman parte de ese festejo. Nos dice en el capítulo 15, y Dios le dijo a Moisés: alábame. ¿Eso dice? No, no hay una orden, no hay un mandato allí. Simplemente nos dice que la manera más espontánea, Moisés junto con todos los varones de Israel
comenzaron a levantar su cántico en alabanza y adoración a Dios. Y hacia el final de esta sección, en el versículo 20, nos dice que María, su hermana de Moisés, junto con todas las damas de Israel, también levantaron su cántico para alabar a Dios. Y aquí un pequeño paréntesis. En hebreo, cuando tenemos una figura, algo así, que se nos habla de una parte masculina y su contraparte femenina, es una forma de decir todo. La idea acá, hermanos, es que todo el pueblo se levantó en alabanza a Dios. Pero pregunto, ¿por qué? Porque ellos están festejando los hechos que ha hecho Dios. Han festejado la victoria del Señor. Ve, hermano, el resultado natural de recibir la misericordia de Dios es el festejo del pueblo. Es el festejo del pueblo. Ellos están ahora conscientes. Antes estaban viendo solo los egipcios. Ahora ya no ven los egipcios como Moisés había prometido. A estos egipcios ya nunca más lo veréis. Ya no los ven. Ahora ven a Dios solamente. Y eso les lleva a alabar a Dios. Hermanos, es una respuesta espontánea. Nadie los obligó. Dios no le dijo, tienen que hacerlo. Ahora, quiero que note que es una alabanza no individual. No nos dice, y Moisés se fue a su habitación y allí alabó a Dios. Y María se fue a su cuarto y ahí solita alabó a Dios. No, ¿cómo fue la alabanza acá? Una alabanza congregacional. Todos juntos. Cuando Dios muestra su misericordia, ¿sabe lo que hace su pueblo? Se junta a alabarle. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué menosprecia los tiempos de la alabanza al inicio del culto? ¿Por qué los menosprecias? ¿Sabes por qué los menosprecias? Porque no estás consciente de la misericordia de Dios sobre tu vida. Porque te estás cegando tras las cosas de este mundo. Porque no te está importando a final de cuentas el Señor. Porque no estás entendiendo que porque Él ha tenido misericordia, tú estás aquí hoy. Pero no, Señor, está haciendo mucho frío, qué pena salir. Y le ponemos a Dios las mil excusas. Hermano, no. Cuando el pueblo de Dios es liberado, ¿cómo lo expresa? A través de una alabanza congregacional. Hermano, si tú de verdad has sido salvado por Dios, ven y adórale acá a través de los cánticos. Pero pastor, yo lo puedo hacer en mi casa solo. Claro que sí, es tu responsabilidad hacerlo solo. Al mismo tiempo es tu responsabilidad hacerlo junto con tus hermanos. Dios no salvó a Moisés para que solo Moisés le diera gracias. Dios no salvó solo a María para que solo María le diera gracias. Acá el punto es, alábenle todos los redimidos de Jehová. ¿Eres tú redimido del Señor? Entonces ven, alábale. Próximo domingo, 9 de la mañana, que ya estés en tu asiento, listo para cantarle junto a los demás a Dios. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios espera. Que su pueblo le alabe juntos. Si revisamos el cántico de Moisés, Moisés le alaba por lo menos por 3 cosas a Dios. En los versículos 1 al 3 le alaba por sus atributos. El Señor es guerrero, el Señor es varón de guerra, Él es mi fortaleza, Él es mi cántico, este es mi Dios, yo lo voy a alabar. Moisés está viendo a Dios y está tratando de describirlo con sus cánticos. En segundo lugar, en los versículos desde el 5 hasta el 13, está alabándolo por los hechos de Dios, por las cosas que Dios ha efectuado en el pueblo.
Señor, el ejército nos perseguía, venía contra nosotros, ya los teníamos encima, pero tú saliste contra ellos, los derrotaste a todos ellos y ahora nos estás llevando por este caminar. Y en tercer lugar, entre los versículos 14 hacia el final, está alabando a Dios por sus promesas. Y ahora que estamos en este desierto, vamos a enfrentarnos con naciones, y cuando las naciones nos vean a nosotros, van a verte a ti y van a temer. ¿Se acuerda que al principio dijimos que Dios vio que Israel no estaba preparado para los filisteos? Mira el versículo 14. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Después de que ellos fueron preservados por Dios, su fe ha crecido. Es cierto, todavía no es la hora. Necesitan pasar algunos años, pero Israel dice, ahora sí, échame a los filisteos, Señor. Ahora sí, Señor, que vengan los filisteos contra mí. El Señor ha fortalecido a su pueblo. Hermano, cuando nosotros alabamos, ¿sabe lo que sucede con nuestra fe? Se fortalece. Cuando nosotros alabamos juntos, cumplimos lo que nos dice Hebreos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Entonces Moisés alabó a Dios por sus atributos, por sus hechos, por sus promesas, en una alabanza congregacional. Y en esta congregación no solamente estaban los papás y las mamás. ¿Sabe quién también estaban? Los hijos. Pastor, pero es que mi hijo se aburre, porque tú no le explicas la importancia de alabar a Dios. Si tú todo el tiempo le estuvieras diciendo a tu hijo, esta chompa que tienes, ¿sabes quién te la dio? Viene de Dios. El trabajo que tengo, ¿sabes quién me lo ha dado? Viene de Dios. Hermano, si tú no concientizas a tu hijo sobre qué hace Dios contigo, ¿quién lo va a concientizar? El corazón del muchacho se tira a la dureza. Se tira a la dureza. El padre tiene que mostrarle al hijo todas las misericordias que Dios está teniendo con él. Pero para que el padre haga eso, necesita él primero pensarlas. Así que, hermano, por ejemplo, en tu tiempo de oración, agarra un cuadernillo y comienza a notar cuántas misericordias de Dios ha tenido contigo. Yo estoy seguro que fácilmente tú vas a poder anotar 10 diferentes por día. ¿Sabes cuántos motivos de oración, cuántos motivos para agradecerle a Dios vas a tener después de un año de hacer eso? 365 por 10. 3,650 razones para darle gracias a Dios. Y a veces nuestro tiempo de alabanza dura 1 minuto en nuestra oración particular. Con 3,650 motivos para darle gracias a Dios, tenemos más que 1 minuto. Hermano, pero ese es el resultado. ¿Para qué Dios libera a su pueblo? Para que le alabe, para que le bendiga, para que glorifique su nombre. La preservación del Señor tiene por propósito la adoración de su pueblo. Dios te preserva a ti para que aprendas a vivir en alabanza a Él. Quizás tu vida cristiana se está trabando porque no estás cumpliendo el propósito de Dios. El Señor te salva. Gracias, Señor. Chao. No tienes un verdadero agradecimiento. Y si acaso agradeceremos, porque somos excelentes para pedir. Pero luego cuando el Señor da una respuesta, se nos olvida agradecer. Quizás tu vida cristiana se esté trabando por eso, porque no estás siendo agradecido. Y no estás participando con tus hermanos. No estás viendo la necesidad de alabar juntos. No, hermano. ¿El Señor te va a preservar? Sí. ¿La pelea es tuya o es de Dios? Es de Dios.
El Señor va a liberarte, claro que sí, te va a dar las fuerzas. El Señor durante esta prueba que tienes va a hacer una de dos cosas. O te va a mostrar la salida y vas a poder salir por ahí, o te va a dar fuerza hasta que llegue la salida. Porque puede ser que la prueba se alargue todavía un poco, pero el Señor te va a dar su fuerza. O el Señor o termina la prueba rápido, o te va a dar fuerza hasta el final. Pero lo cierto es que el Señor no desampara a los suyos. Pero una vez que tú estás en este proceso, una vez que tú encuentras la salvación en el Señor, ¿cuál es la respuesta que debes tener? Alabarle a Él. Alabarle a Él. Corporativamente, individualmente. Alabarle a Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender este propósito. Que el Señor nos ayude a entender que las pruebas tienen el propósito de acercarnos más a la comunión con Él. Alguien dijo, si después de esta prueba yo termino orando más, entonces no ha sido mala. No ha sido mala. Que el Señor nos dé su gracia y nos ayude.